Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es José Eduardo Martínez García y soy pasante de la licenciatura de enfermería. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que es arritmias. Nosotros al escuchar arritmia nos vamos a que es un tema muy complejo y un tema muy extenso. Sí, realmente es un tema extenso y completo, pero también tenemos que ver puntos importantes para hacer entendible esta parte. Cuando nosotros mencionamos arritmia, ¿qué nos va a referir este punto? Un latido anormal del corazón. Y un latido anormal causado ¿por qué? Por una alteración en el sistema eléctrico, en los impulsos eléctricos, ya que estos no tienen una simetría en el proceso que estos llevan. Si retrocedemos un poquito, tenemos el corazón. En esta parte tenemos la parte del nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón, pasando al nodo auriculoventricular, al haz de His, rama derecha e izquierda, y a las fibras de Purkinje. Todo esto, si no han visto nuestro video, se los dejamos el link en la descripción, pero todo esto va a englobar a que si hay una alteración en el impulso eléctrico puede ocasionar una en la imagen del electro. El día de hoy solamente les vamos a mencionar las arritmias principales y más comunes que llegamos a presentar o que podemos llegar a observar. Para esto vamos a sintetizar una por una y a ir mencionando de cada una la causa y el cómo lo podemos observar en un electrocardiograma. Empezando de un poquito de la parte sencilla, vamos a hablar de la bradicardia sinusal. Como su nombre lo dice, una bradicardia es una disminución en la frecuencia cardíaca del nodo sinusal o del marcapaso natural del corazón. Para esto vamos a dividir dos puntos, que es la etiología o la causa y cómo se observa en el electrocardiograma. ¿Qué causas van a desencadenar una bradicardia sinusal? En primera, una descarga lenta del nodo sinusal o del marcapaso natural del corazón. Como segunda, puede hacer una parte secundaria a fármacos, como cuáles, un beta bloqueador o digoxina. Teniendo esta parte o estos puntos, ya podemos saber algunos de los factores que pueden desencadenar una bradicardia sinusal y cómo lo vamos a observar o identificar en un electrocardiograma. La frecuencia cardíaca va a ser menor a 60 latidos por minuto. Procedente, vamos a encontrar un ritmo regular, no va a haber alteración en el ritmo. Como otro punto, vamos a tener que la onda P está normal. Y por último, para poder identificarlo, el complejo QRS normal. Y esto lo podemos observar en la siguiente imagen. De igual manera, tenemos la taquicardia sinusal. Como su nombre lo dice. Taquicardia, un aumento en la frecuencia cardíaca sinusal del nodo sinusal o del marcapaso natural del corazón. Y también vamos a mencionar lo que es la etiología y el cómo se llega a observar. Y cómo se observa en el electrocardiograma. Para ello tenemos que saber qué es lo que causa una taquicardia sinusal. Un punto importante es el ejercicio. Es como clave o pieza clave que el ejercicio te va a ocasionar una taquicardia sinusal y no, en cierta manera no quiere decir que sea patológico. Pero también tenemos hipotiroidismo, fiebre y
Y como un último punto, sustancias, como cuáles, ya sea alcohol, ya sea tabaco, o sea alguna droga que altere el sistema eléctrico del corazón. Procedente, ¿cómo lo vamos a observar o cómo lo vamos a identificar en un electrocardiograma? La frecuencia cardíaca va a ser de 80 a 120. Normalmente, unas lo manejan de 100 a 180, pero tenemos que tener en cuenta esa parte o ese punto importante. El ritmo es regular, como en la bradicardia sinusal. También la onda P se encuentra normal. Y por último, de igual manera, el complejo QRS normal. Y lo podemos observar en la siguiente imagen. Lo que se acaba de mencionar son las principales arritmias sinusales. Poquito a poquito vamos a ir complicando todo esto y vamos a mencionar ahorita las principales arritmias auriculares. Arritmias auriculares. Su nombre lo dice, nos vamos a enfocar principalmente en los atrios o aurículas. ¿Y qué tenemos como principal arritmia? Una fibrilación auricular. ¿A qué nos referimos con una fibrilación? A un temblor. Una fibrilación es un temblor de las aurículas. ¿Y qué tenemos como puntos importantes? La etiología y cómo se observa en el electrocardiograma. ¿Qué causa una fibrilación auricular? Principalmente una cardiopatía hipertensiva. Siguiendo a esto, otro punto importante, una valvulopatía mitral. Otra causa de la fibrilación auricular, y es muy importante, hipertiroidismo. Y una alteración hidroelectrolítica. Son las principales causas de una fibrilación auricular. Ahora, ¿cómo lo vamos a observar en un electrocardiograma? La frecuencia cardíaca es de 300 a 600 latidos por minuto. Es una cantidad excesiva. Pero siguiente a esto, hay una ausencia de la onda P. La onda P no es visible. Tenemos que el complejo QRS es estrecho. Y por último, lo vamos a observar por un ritmo ventricular irregular. ¿Cómo lo podemos observar en la imagen del electrocardiograma? De igual manera, tenemos presente la extrasístole auricular. Extrasístole auricular. Y de igual manera, mencionando un poquito sobre los puntos que ya hemos ido mencionando, que es la etiología y cómo se llega a observar en el electrocardiograma. ¿Qué causa una extrasístole auricular? Hipertiroidismo, otra causa principal de igual manera son sustancias como alcohol, tabaco o alguna droga que llegue a alterar el sistema eléctrico. Y de igual manera hay un punto importante, los digitálicos. ¿Y cómo lo vamos a observar en el electrocardiograma? Vamos a observar una onda P
adelantada y un complejo QRS normal. ¿Cómo lo podemos observar en el siguiente electrocardiograma? Y para terminar con las arritmias auriculares, vamos a mencionar igual una muy común, que es el flutter auricular. Y como lo hemos estado mencionando en todas las anteriores, la etiología y cómo se observa en el electrocardiograma. ¿Qué nos causa un flutter auricular? Nos va a causar una cardiopatía, ya sea congénita o hipertensiva, y una arritmia. Y este punto que les voy a mencionar ahorita es muy importante. Es embolígena. ¿A qué nos referimos con una arritmia embolígena? A que nos va a causar un trombo y por ende nos va a causar un coágulo en que, si hay un flutter auricular, nos puede causar una complicación más allá de lo que esta ocasiona. Y para tener en cuenta esto también tenemos que tener un punto importante, que son dos tipos de flutter auricular. Tipo 1 y tipo 2. ¿A qué nos vamos a referir con el flutter auricular tipo 1? A que ya hay un aumento o un ascenso del istmo de la aurícula derecha. Y el tipo 2 es que hay presencia de un foco ectópico de la misma aurícula derecha. Por ende, ¿cómo lo vamos a observar en el electrocardiograma? Va a ser una frecuencia cardíaca de 230 principalmente a 340 latidos por minuto. Proseguimos a ausencia de la onda P. Y por último, igual una parte importantísima, que es cómo se distingue un flutter auricular, que es una onda F en dientes de sierra. Tal y como lo podemos observar en la siguiente imagen. Ahora pasamos a los siguientes tipos de arritmias, que vamos a tocar el tema de arritmias ventriculares. De igual manera vamos a mencionar las más comunes y tocando los puntos que hemos estado tocando. Y para ello tenemos la extrasístole ventricular. De igual manera, vamos a desencadenar los dos puntos importantes, que es la etiología y cómo se observa o identifica en el electrocardiograma. ¿Qué causa una extrasístole ventricular? La primera, estrés, proseguido de una hipoxia y una complicación más común, una insuficiencia cardíaca congestiva. Pero también tenemos que tener en cuenta dos puntos importantes, que es una hiperpotasemia y una hipomagnesemia. ¿Cómo podemos observar o identificar una extrasístole ventricular? Va a haber un latido prematuro, como otro punto importante y haciendo énfasis, el complejo QRS va a ser ancho y desencadenado o prosigue a una parte compensatoria o una pausa compensatoria, por lo cual va a haber un doble intervalo RR para poder tratar de compensar un poquito la pausa que se va a realizar por el QRS.
y se puede observar en el siguiente trazo electrocardiográfico. Seguimos con otra arritmia que es el flutter ventricular. Y de igual manera, como lo hemos estado mencionando, vamos a mencionar dos puntos importantes, que es etiología y cómo se observa en el electrocardiograma. ¿Qué causa un flutter auricular? Una disminución en el gasto cardíaco, que como lo hemos mencionado, es de 5 litros por minuto, y tenemos que tener en cuenta esto como un dato, es una arritmia letal, que nos va a causar la muerte de manera rápida y repentina. ¿Cómo lo vamos a identificar en el electrocardiograma? Es una frecuencia cardíaca de 220 a 300 latidos por minuto. Siguiendo esto, el ritmo va a ser completamente regular. Pero un punto importante, y haciendo énfasis en esto, en que las ondas no se van a distinguir. Las ondas P y el complejo QRS no se distingue, pero es completamente regular el ritmo y lo podemos observar en la siguiente imagen. Continuando con un poquito sobre las arritmias ventriculares, tenemos una que es muy común y es una fibrilación ventricular. Recordarles de nuevo un poquito que una fibrilación es un temblor, pero ahora va a ser de los ventrículos. Y de igual manera, como lo hemos estado haciendo en todas las arritmias, vamos a tener una etiología y cómo se observa o se llegase a identificar en el electrocardiograma. ¿Qué causa una fibrilación ventricular? Un estímulo ectópico en el ventrículo. Va a haber un latido fuera del ventrículo y va a haber una ausencia total o parcial del gasto cardíaco. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Es una frecuencia cardíaca mayor a 320 latidos por minuto. El ritmo es completamente irregular. Y por último, igual en el punto hay que hacer énfasis que la onda P y el complejo QRS no se puede identificar. ¿Cómo se muestra en la siguiente imagen del electrocardiograma? Y no podemos dejar de lado y una muy importante, que es la taquicardia ventricular. ¿Qué es lo que normalmente vamos a encontrar en los electrocardiogramas y en la mayoría de los pacientes? Y como lo hemos estado manejando, tenemos la etiología y el cómo se observa en el electrocardiograma. ¿Qué va a causar una taquicardia ventricular? Es muy fácil y resumiendo, va a ser 3 o más complejos ventriculares. ¿A qué nos referimos con complejo ventricular? A toda falla, alteración del ventrículo izquierdo o derecho o ambos que pueda desencadenar 3 o más complicaciones para causar una taquicardia ventricular. ¿Cómo lo vamos a identificar? Es una frecuencia cardíaca de 100 a 200 latidos por minuto. Siguiente a un ritmo regular. El ritmo es completamente regular. Y no dejando a lado un punto muy importante. La onda P no se observa. La onda P no es visible. Y el complejo QRS, de igual manera, haciendo énfasis, es ancho. Mayor a 0.12 segundos. Tal como se observa en el trazo electrocardiográfico. Y para terminar, no podemos dejar a un lado lo que es la asistolia. De igual manera, como su nombre lo dice,
ya no hay un latido, ya no hay un impulso eléctrico a nivel cardíaco. Entonces vamos a mencionar de igual manera puntos como la etiología y el cómo se va a observar en el trazo electrocardiográfico. ¿Qué va a causar una asistolia? Para empezar, es una actividad nula del sistema eléctrico del corazón. Entonces va a ocasionar una muerte ya sea repentina o parcial del paciente. Lo digo parcial porque pues pueden iniciar maniobras de RCP y administración de fármacos, pero eso es completamente pues independiente al actuar del médico y del enfermero. ¿Y cómo se va a identificar o observar en un electrocardiograma? Se va a observar una línea isoeléctrica. De igual manera, como un punto importante, vamos a observar que en ocasiones se observa onda P residual. ¿A qué nos referimos? A que el trazo normalmente nos puede manifestar la presencia de una onda P, como se llega a mostrar en la siguiente imagen.